Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a analizar morfológicamente el sustantivo. Aquí os dejo la definición habitual, categoría de palabras que designa seres, objetos, etcétera, pero al final lo que vosotros vais a tener delante siempre es un sustantivo para analizar del cual hay que decir pues lo más importante. Y eso es lo que vamos a ver a través del vídeo. En primer lugar, lo que hay que decir del sustantivo es en qué género aparece, si aparece en género masculino o en género femenino. En cuanto al género, que habitualmente se puede distinguir en los sustantivos por el morfema final de terminación de la palabra, también tenemos que pueden variar, pero en la raíz, y a eso los llamamos heterónimos, como por ejemplo vaca, toro, yerno, nuera. Ahí no tenemos una terminación en A, sino que lo que tenemos es la variación de la raíz, ¿no? Luego tenemos los comunes en cuanto al género, que utilizan la misma palabra, estos siguen teniendo también masculino y femenino, pero utilizan exactamente la misma palabra para uno y para otro. Y bueno, pues para saber cuál es el género en el que están, basta con fijarse en el artículo que los acompaña. Tenemos que nombrar también los epicenos, que son sustantivos invariables, es decir, que son o solo femeninos o solo masculinos, y cuando hay que hacer algún tipo de distinción de sexo biológico, pues se le pone a continuación, están acompañados de las palabras macho o hembra, como por ejemplo en la jirafa, la hormiga. También los tenemos ambiguos, es decir, sustantivos que pueden aparecer tanto en masculino como en femenino, como por ejemplo el mar, la mar, el calor, la calor. En otras ocasiones son invariables, como por ejemplo el bolígrafo. Este sustantivo de momento no tiene femenino en español. Y hay otras ocasiones en las que, como sabéis, el género puede producir cambios de significado. No es lo mismo el huerto que la huerta. Parece que el huerto, al ir en género masculino, tendría una distinción de tamaño, ¿no? O almendro, almendra, pues almendro es el árbol y almendra es la fruta. En cuanto al número, pues distinguimos, como sabéis, singular y plural, el profesor, los profesores, siempre añadiendo una S o la terminación ES directamente al singular, pero sobre esto pues también tenemos alguna variedad. En primer lugar hay que distinguir los sustantivos que son individuales. Los individuales en singular significan uno, una unidad, y en plural significan más de uno. Hay ocasiones en las que son invariables en cuanto al número, porque por ejemplo tórax y crisis, sus plurales lo hacen con la misma palabra, sin añadir ni quitar. Y luego tenemos los colectivos. Los colectivos son aquellos en los que en singular significan un grupo y en plural significan varios grupos. Ahí tenemos varios ejemplos: orquesta, orquestas, cuarteto, cuartetos. Decir orquestas en plural, pues es decir un conjunto de esos grupos, ¿no? Lo mismo que cuarteto. Luego en olivar, que significa grupo de olivos, pues olivares, varios grupos de olivos. Y así podríamos poner un montón de ejemplos que todos conocéis. Bien, pues una vez sabido esto, vamos a ver los diferentes tipos de sustantivos que tenemos en español. En primer lugar, tenemos los comunes frente a los propios. En los propios podríamos distinguir entre antropónimos, que son los nombres de personas, los patronímicos, que son los apellidos o los apodos, los zoónimos, que son los nombres de animales, los topónimos, que son los nombres de lugares, y luego en los comunes deberíamos distinguir abstractos de concretos. Los abstractos
se refieren más a sustantivos. En principio la definición antigua decía aquello que no se puede percibir por los sentidos. En fin, pues se oponen a los concretos en ese tipo de significado, significan más pensamientos, sentimientos, etc. Y luego los concretos, que los podemos dividir entre no contables y contables. Los no contables son aquellos, pues, literalmente, que no se pueden contar, y los contables aquellos que sí, y en los contables individuales, como hemos visto antes cuando veíamos el número, y colectivos. Vamos a hacer un pequeño recorrido con un pequeño esquema para resumirlo todo y tenerlo claro. Aquí tendríamos el esquema que he sacado, como siempre en estos vídeos, de nuestro libro de la editorial Sansi. Entonces, distinguir sustantivos propios, los antropónimos, patronímicos, zoónimos y topónimos, los comunes. Y distinguir entre concretos y abstractos. Los concretos distinguiremos entre no contables y individuales y esto no tiene tampoco mayor misterio, es una clase de palabras muy sencilla de analizar y habría que saber qué es lo que se nos pide en el análisis morfológico de un sustantivo. Pues en primer lugar hay que decir si es de género masculino o femenino, si está en número singular o plural, si es un sustantivo común o propio, y se debe especificar, si es posible, distinguirlo de si es concreto o abstracto, contable o no contable, individual o colectivo. Nunca se nos puede olvidar que cualquier palabra de otra categoría que tenga adelante un artículo se puede sustantivar, se puede convertir en un sustantivo y por lo tanto tendríamos que analizarla como tal. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo para que nos quede todo finalmente claro. Por ejemplo, en esta oración, mi perro se puso enfermo en Granada. Si nos pidieran que analizáramos los sustantivos que aparecen en ella, pues tenemos perro, que es un sustantivo común, concreto, contable, individual, masculino y singular. O Granada, y al ser un sustantivo propio, un nombre propio, pues no hay que decir nada más. Bueno, pues con esto llegamos al final. Yo creo que el sustantivo es la palabra para analizar morfológicamente de las más sencillas que hay. Y nada, si tenéis cualquier duda ya sabéis que al correo electrónico la podéis dejar en los comentarios debajo de este vídeo y os dejo con enlaces a otros vídeos que os pueden interesar.